Bueno, vamos a empezar con nuestros paneles, pero antes queremos agradecerles a los médicos especialistas que hoy están con nosotros y a quienes voy a pedir que les brindemos un fuerte aplauso. Está con nosotros el doctor Tomás Pulido, la doctora Nayeli Sayas, la doctora Daniela Ruiz. Dentro de unos minutos se va a incorporar el doctor Humberto García, quienes nos van a explicar en qué consiste la enfermedad y cuáles son las tendencias que tenemos. Vamos a dar inicio al primer tema que nos va a hacer favor el doctor Tomás Pulido, a quien le pedimos que si nos acompaña, y nos va a hablar sobre el tema conociendo la hipertensión pulmonar. Entonces le damos la bienvenida y el agradecimiento al doctor Tomás René Pulido Zamudio. Buenos días. Para variar tengo que meter el desorden, entonces nada más déjenme conectar mi computadora. Y ahorita ya empezamos. Gracias realmente a la Sociedad Latina, a HAPA México. No sé si me subo aquí. Por la invitación a hablar y a tratar de explicarles un poco lo que es la hipertensión pulmonar. Parte de lo que hemos platicado junto con Daniela, con la doctora Nayeli Sayas también, es algo básico, es que todos deben de saber qué tipo de enfermedad tienen, los que son pacientes, los que son cuidadores, porque de eso va a depender mucho el tratamiento. Y si uno no entiende el tipo de enfermedad que tiene, entonces puede haber dos cosas, o que los estén tratando mal o que les estén dando medicamentos que no necesariamente necesitan. Y eso es en lo que me voy a enfocar. Obviamente esto es muy vasto, la información es muchísima, entonces voy a tratar de ser lo más claro posible y lo más breve posible. Entonces, vamos a empezar con el corazón. Nosotros hay una interacción entre el corazón y los pulmones. Por convención, prácticamente todo lo que es el lado derecho del corazón se pinta o se ilustra de color azul, porque el lado derecho recibe sangre venosa, sangre no oxigenada. Y el lado izquierdo es todo lo que ven aquí, que es rojo, porque obviamente el lado izquierdo recibe la sangre que llega de los pulmones ya para mandar la sangre a todo lo que es el organismo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me interesa? No sé si se alcancen a ver los puntitos, pero bueno, básicamente la circulación mayor es la sangre que sale del lado izquierdo del corazón y que llega a todo el organismo. Es la que lleva el oxígeno a todos los tejidos. Regresa a través de la vena cava hacia el lado derecho, esta sería la aurícula de derecha, el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo manda la sangre a través de la arteria pulmonar a lo que son los pulmones para que ahí se oxigene. Estos dos circuitos están conectados. Cuando nosotros hablamos de hipertensión pulmonar, generalmente el problema que tenemos lo tenemos en la arteria pulmonar, es decir, hay una obstrucción, hay un trombo, hay algunas alteraciones más en los vasos que no me van a van a impedir que el corazón o que el ventrículo derecho bombee la sangre hacia los pulmones. Por lo tanto, va a llegar menos sangre hacia el pulmón, va a estar menos oxigenada, y si está menos oxigenada, entonces va a regresar también con menos oxigenación al lado izquierdo y al organismo. ¿De acuerdo? Eso sería en general el término de circulación, lo que es la circulación mayor, que entonces es la del organismo, y la circulación menor, que es la circulación pulmonar. Otro aspecto importante es el entender, y ya algunos de ustedes han visto estas imágenes. Estas son normalmente las arterias pulmonares. Esto que está aquí es el pulmón, estos son los alvéolos, esta es una arteria y esto se llama arteriola, que es como va siendo pequeña. Pero lo que quiero que vean es, fíjense, la pared de los vasos, la arteria, la arteriola, realmente es una pared muy delgada,
porque lo único que tiene que hacer el corazón es bombear sangre de aquí, del pecho al tórax. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver más adelante qué es lo que pasa en la hipertensión arterial pulmonar. En sujetos sanos, la presión pulmonar, más o menos, la presión media en menores de 50 años, entonces le estoy librando todavía. Pacientes menores de 50 años, la presión media es de 10 a 15 milímetros de mercurio. Estamos hablando de presión media. La presión media se calcula con una fórmula matemática y se calcula también a través de monitores, cuando hacemos nosotros un cateterismo. Y esa presión media es la importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la definición de hipertensión arterial pulmonar, la definición de hipertensión pulmonar es una presión media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Estrictamente, para yo poder decir que alguien tiene hipertensión pulmonar, necesito un cateterismo. Hay muchos estudios que me orientan, muchos estudios que me ayudan a saber si el paciente tiene hipertensión pulmonar, pero si yo quiero ser categórico, forzosamente necesito un cateterismo, y ahorita vamos a ver en qué pacientes los tenemos. Entonces, la presión normal media es de 10 a 15 milímetros de mercurio. ¿Por qué les digo que un cateterismo? Porque para calcular la presión media necesito la presión sistólica y la presión diastólica. Y la única forma de calcularlas adecuadamente es con las presiones a través del cateterismo. Entonces, vamos a hablar de pura presión media. Esto se mantiene, nosotros por ejemplo aquí en México a 2.200 metros sobre el nivel del mar, es exactamente lo mismo. Nuestra presión tiene que ser igual a la presión que hay a nivel del mar, la presión pulmonar. 2.800 metros, Bogotá, Colombia, 2.600, todavía se mantiene. Entonces, los pacientes que viven en Colombia, en Bogotá, a una altura de 2.600 metros más o menos, tienen presión pulmonar normal. Ya más o menos Ecuador, lo que es Quito, por ejemplo, son 2.800 metros. En, por ejemplo, Bolivia, en La Paz, que ya son 3.200 metros, por arriba más o menos de 3.000 metros sobre el nivel del mar, entre 2.800 y 3.000, ya la oxigenación empieza a descender y la presión pulmonar empieza a aumentar, ¿ok? Entonces, eso es algo que tenemos que considerar y por eso muchas de las recomendaciones para pacientes que tienen problemas de oxigenación, váyanse a vivir a nivel del mar. Pero bueno, entonces, la definición de hipertensión pulmonar es una presión mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Siempre voy a hablar de media, no voy a hablar de sistólica. Y la HAP, ahorita vamos un poquito a explicar los grupos. Hay 5 grupos de hipertensión pulmonar. De esos 5 grupos, el grupo 1 es el que se considera HAP o hipertensión arterial pulmonar, que es por referencia lo que nosotros más vemos en el instituto, ahí en el Instituto Nacional de Cardiología. Grupo 2, hipertensión pulmonar por enfermedades del lado izquierdo del corazón. ¿Se acuerdan que les decía que las dos circulaciones están conectadas, tanto la mayor como la menor, o la sistémica con la pulmonar? De tal forma que si algo me hacer es, nosotros, la doctora Sayes, que está aquí a mi lado, que es la que hace los cateterismos, generalmente utilizamos la vena yugular interna, con ultrasonidos se localiza lo que es la vena, y entonces lo que hacemos es anestesiar, y se canaliza la vena y se empieza a meter una guía, un introductor y finalmente el catéter. Se conecta al transductor y eso es lo que vamos viendo. Que por cierto, tengo que agradecer el video porque el video es cortesía de Bayer. Y si ven, aquí va entrando el catéter por la vena cava superior. Va entrando, llega el cateterismo, llega el catéter a la aurícula derecha, ya que está en la aurícula derecha, lo que tengo que hacer es hacer que se vaya hacia arriba, este es el ventrículo derecho, y voy viendo los trazos, y voy viendo cuando el cateterismo, está en el ventrículo, tiene un baloncito aquí, el catéter sube, esta es la arteria pulmonar y aquí voy viendo el trazo de la arteria pulmonar. Generalmente esto lo hacemos con fluoroscopía para saber por dónde vamos, pero estos serían los trazos.
Y si estos son los trazos, entonces básicamente lo que estoy haciendo es exactamente aquí medir las presiones adentro de lo que es el corazón. Por eso el cateterismo es el que me da el valor o las mediciones exactas. Nuevamente les decía el grupo 1. ¿Cuáles son las características? La idiopática, que es una enfermedad esporádica sin historia familiar, 30-50 casos de hipertensión arterial pulmonar. Por frecuencia esto es lo que vemos nosotros en el instituto porque somos centro de referencia hereditaria. Estas son algunas de las mutaciones que se han encontrado. Generalmente cuando es una hipertensión pulmonar hereditaria es autosómico dominante, es decir, cada generación va a presentar la mutación, pero no necesariamente se tiene que expresar la enfermedad. Inducida por fármacos, les decía medicamentos para ¿cómo se llama? Bajar de peso, del aceite de colza tóxico y finalmente la hipertensión pulmonar asociada a cardiopatías congénitas, hepatopulmonar, anemia hemolítica y finalmente colagenopatías. Importante, esto es el tiempo que tarda el paciente en llegar con un médico especialista. De que empieza con síntomas, 2 meses a que va con el primer médico. 6 meses a que se le dice que tiene hipertensión pulmonar. 14 meses a la primera visita de clínica de hipertensión pulmonar. 14 meses para cateterismo y casi 52 meses, 5 años, en lo que se le puede ofrecer incluirlo a un protocolo. Entonces, sigue habiendo mucho retraso en esto. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Déjenme adelantarme tantito. Lo que me interesa es obviamente diagnosticar a los pacientes en fase temprana para poder evitar la evolución natural de la hipertensión pulmonar y esto lo estamos haciendo con los medicamentos. Brevemente, tromboembolia crónica, la definición es la misma, grupo 4, más de 25 milímetros de mercurio, pero aquí, es el grupo 4, lo importante es que por alguna razón, factores de riesgo, se pueden formar trombos. Los trombos pueden ser proximales o pueden ser muy distales en los vasos periféricos. Un estudio importante para diagnosticar tromboembolia crónica, gammagrama o centellografía ventilatoria perfusoria, además de tomografía, pero voy a necesitar cateterismo. Porque es importante definir esta enfermedad, el grupo 4 es el que más se parece al grupo 1, porque es importante, aquí si se fijan hay un trombo, tenemos tomografías en tercera dimensión, pero lo importante de esto, los síntomas son exactamente los mismos que para el grupo 1 y lo importante es hay algunos factores de riesgo como pacientes que tuvieron embolia previa, pacientes jóvenes, un gran defecto de perfusión, es decir, carga de trombo, pero lo importante es esto, que si la enfermedad es central, entonces es quirúrgica. Los pacientes se operan y se curan. Es la única forma de hipertensión, una de las pocas formas de hipertensión pulmonar que se cura. Si la enfermedad es distal, entonces están indicados medicamentos. Y lo que se hace es una endarterectomía, esto es lo que se quita. Este es un trombo, después un trombo central. ¿Okay? Entonces, esto quita la hipertensión pulmonar. Si el paciente no es quirúrgico, entonces me voy a ir a medicamentos. Siempre fíjense que tengo que hacer cateterismo y angiografía. Y si el paciente no tiene trombos distales o si el paciente persiste con hipertensión pulmonar después de la cirugía, entonces el tratamiento sería el tratamiento médico. Entonces, ya para resumir y ya para terminar, de acuerdo a la clasificación de NISA de los 5 grupos. Grupo 1, y esto lo va a mencionar mejor la doctora Sayas, se trata con todos estos medicamentos. Todo lo que es HAP, grupo 1, se trata con esto. Grupo 4, cirugía, y si la cirugía no es factible o el paciente queda hipertenso, hasta el momento el riociguato o el Adempas es el único medicamento aprobado. Entonces, los demás grupos, grupo 2, grupo 3 y grupo 5, pocos estudios y estrictamente hablando, el paciente, por ejemplo, con enfisema tendría que tratarse con oxígeno, el paciente que tiene una valvulopatía mitral con una cirugía. Pocos estudios y estrictamente hablando, el paciente, por ejemplo, con enfisema tendría que tratarse con oxígeno, el paciente que tiene una valvulopatía mitral con una cirugía.